Listo, ahí nos vemos. Tengo una entrevista de trabajo. No sé qué va a decir mi papá cuando se entere que el puesto es de secretaria. Me va a decir, ay, Betty, para eso no estudiaste tanto, mejor busca otra cosa. Y no, si a mí me dan el trabajo, yo lo acepto. Y después ya veré qué le digo. ¡Silencio! La única voz que puede oírse es la mía. Good morning. Estoy buscando la oficina de recursos humanos. ¡Qué horror! Realmente impresionante este resumen. ¿Por qué quieres ser secretaria? Pues yo considero que entrar a BNM sería una gran oportunidad de crecimiento en... Hi, yo soy Patricia Fernández. Soy la amiga de Marcela, la que viene por el puesto de secretaria de presidencia. ¿Quieres casarte conmigo? Armando te propuso un matrimonio para comprar tu voto y ganar la presidencia. Eso es todo. Armando y yo tenemos más de 2 años de relación. Nos amamos. ¿Estás segura que no hay nadie? Que no hay nadie. Si Marcela nos ve, nos mata. ¿Quién anda ahí? Salga de ahí inmediatamente. No salga, no salga. Listo, adelante, por favor, salga. ¿Qué hace usted aquí? ¡Abran la puerta! Armando, sé que estás ahí. No me hagas llamar a seguridad. ¡Armando! ¡Armando! ¿Dónde está Armando? Aquí solo estábamos la señorita y yo. ¿Usted ha visto un hombre por aquí? No. ¿Dónde estabas? ¿Y ahora qué tienes, Marcela? ¿Ahora por qué estás enojada? ¿Ahora qué hice? Patricia va a ser tu nueva secretaria. ¿Cómo se le ocurre que Patricia Fernández pueda ser mi secretaria? Hay otra persona que estaba muy bien preparada. Pues eso es lo que necesito, justamente esa. Es fea. ¿Qué tan fea puede ser? Miss Mendoza, La otra candidata. Que pase. la señorita Beatriz Aurora Rincón. ¿Usted? ¿Tú? Gracias, Smith. ¿La conoces? No, claro que no. Es la primera vez que la veo. Así que usted es la dueña de este resumen. Encantado de conocerla. Tú eras la que estaba en el baño con la modelito esta, la Naomi, ¿verdad? ¿De dónde la conoces? No la conozco, solo la encontré en el baño. Buenas, ¿qué tal? Hola, papá. No me he ido todavía, ya cambiaste los cuadros y estás cambiando bastantes cosas, ¿no? La señorita es... Mi nueva secretaria. No, estamos escogiendo a la nueva secretaria. ¿Por qué no te quedas? Así nos ayudas. No, yo no necesito a nadie que me ayude a escoger mi propia secretaria. Mi amor. ¿Por qué está ella ahí y no yo? Si se supone que yo era la elegida, eso me dijiste. ¿Por qué la trajiste a ella? Mire, Miss Fernández, para mí y para Miss Valencia, tú eras la candidata idónea. Pero el presidente quería hacerle una entrevista a esa señorita. ¿A ese cero a la izquierda? O sea, ¿cómo me va a quitar ella a mí el trabajo, por favor? O sea, véanla. No tiene ni la clase, ni la elegancia, ni el porte que yo tengo. ¿Verdad, Ricky? Por favor, no hay comparación. Come on, Smith. O sea, ¿qué tiene eso de especial? No. Solamente 2 posgrados cum laude, un título en finanzas y habla 5 idiomas, pero... 5. 5. Solo le falta un Olympic medal. Ah, no, eso sí que no. Esta de atlética no tiene nada. Patricia, acompáñanos, por favor. Patricia, párate al lado de la señorita, por favor. Bonjour. Como verás, Roberto, estas son las 2 candidatas para secretaria. Perdón, ¿podrían esperarnos un segundo afuera, por favor? Eso fue un golpe muy bajo, Marcela. Papá, ¿verdad que Beatriz Rincón está mucho más calificada que la cerebro de corcho de Patricia? Beatriz Aurora Rincón Lozano. Interesante. Es el colmo que hayas humillado a esa pobre muchacha al ponerla al lado de tu amiguita. No, el colmo es que tú quieras poner a esa niña tan insignificante en un cargo que requiere de elegancia, de roce social. Armando, esto es una empresa de moda. Tu secretaria debe representar a la empresa. ¿O me equivoco, Roberto? No. Yo creo que mi papá no se va a dejar llevar por las apariencias por encima de la eficiencia. ¿O no, papá? Los dos tienen razón. Patricia es elegante, sociable, distinguida. Y esta señorita Beatriz tiene un resumen impresionante y la verdad que parece eficiente.
¿Qué tal si las contratan por un periodo de prueba de un mes y después deciden a ver con quién se quedan? ¿Cómo está, señor Valencia? No seas imbécil, Marta. Si fueras una espía ya te hubieran asesinado. ¿Qué me tienes? Perdón, señor. Aquí le traigo el informe sobre el plan de negocios de Mendoza, con todas las imprecisiones que le encontré señaladas en rojo. Si ese plan se lleva a cabo, dentro de 6 meses estaremos en graves problemas económicos. Y le voy a decir una cosa, no va a llegar a la meta. Así me gusta, Marta. Voy a presentar este informe en la próxima junta, antes que Roberto se vaya del país. Necesito que mi hermana abra los ojos y se dé cuenta de quién es ese tipo. No se preocupe, Armando se va a hundir solo. Esta mañana la empresa era toda una locura, era un alboroto, una algarabía, señor. Marta, ¿qué pasó? Bueno, estaba yo ahí en el lobby cuando me encontré a su hermana muy nerviosa. Estaba peleando con Wilson. Te estoy diciendo que hay una modelo encerrada en el baño, Wilson. Me urge la llave, dámela. Miss Valencia, pues es que son las llaves maestras y no se las puedo dar. Estoy autorizado. Una orden, Wilson. Lo que sí puedo hacer es... la acompaño y yo le abro la puerta. Pues vamos, entonces. Y ya no me pude enterar de nada más. Pero más que nerviosa, yo noté a su hermana muy molesta, enojada, agobiada, irritada. Como la vez que encontraron a Armando con la modelo aquella. ¿Se acuerda? La morena de pelo largo. A ver, Marta, mira lo que vamos a hacer. Vas a investigar quién es la modelo encerrada en el baño. No le pierdas la pisada a Armando, que yo por mi parte voy a ver qué más puedo averiguar. Ay, Marce, no sabes cuánto te agradezco este masaje. O sea, lo necesitaba muchísimo. Estaba muy estresada. Yo de veras que no sé cómo voy a hacer para aguantar ese espantapájaros en la oficina. Ya sé, ni me la nombres. Esa mujer no me da buena espina, Patricia. Es peligrosa. Pero mira, don't worry. No es como que Beatriz va a durar mucho en B&M. O sea, yo mañana voy a llegar con mis cucarachas y lo voy a eliminar. Lo que sí, Marce, es que... pues tú conoces mi situación. No empieces, Patricia. Ya te adelanté una semana de trabajo. Y ni se te ocurra decirle a las otras secretarias cuánto ganas, porque ganas mucho más que ellas, ¿ok? Yo, secretaria, no, Marce. Yo soy asistente. Bueno, como quieras. Hola, Patricia. Es Daniel Valencia. ¿Cenamos? Nadie tiene por qué enterarse. ¿No crees? Yo conozco esa sonrisa. ¿Quién es? No, ya. Sorry, Marce. I have to go. No me vas a decir quién es. Me tengo que arreglar. Sí, ¿qué me pongo? Ay, Marce. Ay, ¿te vas a comer esto? No, por supuesto. Ay, qué joda. Ay, come on, Betty. A ver, es la primera vez que le ganas a la bonita, ¿no? Eso se tiene que celebrar en grande. A ver, sácate la chela o la botella o algo. Ya, Nicolás, yo no tengo nada que celebrar. No le gané a nadie. Nos pusieron en una competencia para ver quién se queda con el puesto. Como siempre, seguro va a ser la Patricia Fernández esa. A ver, Betty, ya deja el pesimismo de una vez. Sí, mira. Aviéntalo. ¡Aviéntalo! A ver, Betty, si le quitamos el glamour, los lujos y las modelos a B&M, no deja de ser una empresa que tiene que generar dinero para subsistir. ¿Y tú eres buena para qué, Betty? ¿Para qué? ¡Make money! ¡Espérate, que me dejas sordo, Betty! Bueno, te repítetelo. Make money, te la tienes que creer. Money. Esto, Betty. Y también, ¿sabes qué me da esperanza? ¿Qué? Que el señor Armando, el hijo del mero dueño de B&M, me defendió enfrente de su novia. O sea, yo estoy segura que él quiere que yo me quede en la empresa. Sí, tú te vas a quedar, Betty. Cuéntame mejor el chisme, ¿no? El chisme de qué estaba pasando, que tú entraste al baño, que estaba la Naomi con tu jefe ahí y que los cachaste con las manos en la masa. Cuéntamelo ya, por favor, Betty. En el mazón. Pues yo estaba en el cubículo y allá afuera estaba Naomi y el señor Armando y luego llegó la prometida. Estoy segura de que la tal Naomi no va a volver a pisar B&M jamás. Betty, ¿por qué no me marcaste? Me mandaste, no sé, un FaceTime mínimo para verla en video. O sea, si tú sabes que me encanta.
Es que Betty es una Venus, no manches, neta te pasas, eres muy mala amiga, me caes. Nicolás, deja de comportarte como un viejo rabo verde. ¡Oh, es una Venus! Me tiene ando ganoso, ¿está mal o qué? ¡Nicolás! Hola Armando, ¿cómo vas? Bien. Entonces, ¿vas a aceptar ser parte de mi desfile? Me muero por tener a Shannon de Lima. Quizás. Hey, ¿te vas a ir así? ¿Cómo? ¿Ya? Ya te dije. Quizás. Quería felicitarte por tu nombramiento en B&M. You are the Executive Secretary de Armando Mendoza. Tú sí sabes sacar ventaja de tus relaciones sociales. Ay, Dani, gracias. La verdad es que me encanta que me hayas invitado a cenar. Así podemos conocernos mejor. Pero todavía no me felicites, porque Armando contrató a otra secretaria. ¿A otra secretaria? ¿Y para qué dos? Es tan inepto que no puede con una sola. ¿No que te digo? Cosas de Armando, whatever. Sí, está claro que Armando no está preparado para ser presidente. Además, eso de salir con las modelos que trabajan para B&M. No, ni me digas, pobre Marce. Ha sufrido tanto con las infidelidades. O sea, hoy pensó que Armando estaba encerrado en el baño con una de las modelos. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? Con la misma del año pasado, la del escándalo de las redes sociales. Pero ese hombre que está ahí puede ser cualquiera. Bueno, pues yo no sé. Marce jura que es Armando. Y la Naomi Ferretti es un peligro. ¿Por qué crees que Marce la vetó de B&M? Esas dos son enemigas a muerte. Patricia, tú te vas a encargar de atender el teléfono, de recibir a las visitas, de llevarlos a la sala de juntas, del tema de la comida y de traerme el correo. Sí, claro, yo sé hacer todo eso a la perfección. Perfecto. Beatriz, usted va a ser mi contacto directo con toda la compañía. Va a hablar con los contadores, con los administradores, en general de todo el tema fiscal, ¿ok? Sí. Perdón. Yo creo, Armand, que se te olvidó que yo estudié 3 semestres de finanzas en la DUI. Ah, sí. Primero demuéstrame que eres capaz de hacer todo lo que te pedí. O que también quieres hacer las labores de Betty. Bueno, Betty, también usted me va a entregar un reporte de todo el tema de los bancos y de los proveedores. Le recuerdo a las dos que están en un periodo de prueba. Ok. Bueno, pues voy a necesitar tus passwords, los de tus dispositivos electrónicos, celular, laptop, todo eso para que te pueda llevar tu agenda. Ese no es tu trabajo, Patricia. Beatriz, usted va a llevar mi agenda personal. Pero nada, no quiero escuchar tu voz a menos que sea para pasarme una llamada, ¿de acuerdo? Así que las dos a trabajar. Patricia, tu escritorio está allá afuera. ¿Allá? Sí, allá afuera. Beatriz, usted espérame un segundo. Le voy a enseñar dónde va a ser su lugar de trabajo. Sí, gracias, María. ¡Ay, Marce! ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasa? Tu prometido, que está insoportable. Y puso a la pajarraca esa por encima de mí. Y se quedó encerrado con ella, mientras a mí prácticamente me corrió. Marce. Te voy a dar un consejo. Es tu primer día de trabajo. No te quejes. Sonríe. Sonrío, no me quejo. Ok, Marcela, perfecto. Entonces, nada más te voy a informar cuáles van a ser mis funciones. Voy a contestar teléfonos, emails y voy a servir café.
Y mientras tanto, la bigotona esa se va a quedar con todos los passwords de Armando. ¿Le va a llevar su agenda personal? Personal. Va a ser la alcahueta. Pero todo bien, mira, yo sonrío, no me quejo. Nada, todo está perfecto en esta oficina de desubicados. Pase. Mire, aquí es. Sé que no se ve muy bien, pero este es el único espacio que tenemos disponible. No tenía pensado contratar a 2 secretarias. Pase. Ay, gracias. A menos que no se sienta cómoda, puedo conseguirle que le habiliten un espacio en el área de producción o de diseño. No se preocupe, aquí está muy bien. Lo importante es estar cerca para tener comunicación directa. Claro. Mire, Betty, leí en su resumen que usted es muy buena en el análisis de finanzas. Tome. Este es el plan de negocios que presenté en la Junta. ¿Y qué quiere que haga con él? Bueno, quiero que una experta en finanzas lo pueda analizar y me dé su opinión sincera. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto, con mucho gusto. Quería agradecerle lo que hizo por mí. En el baño. Agradezco mucho su lealtad. ¡Armando! ¿Me puedes decir por qué no le dice tu agenda personal a Patricia? Porque no me da la gana. Beatriz va a llevar mi agenda personal. Vaya, así que el señor prefiere que una completa desconocida maneje su información personal. Una mujer tan insignificante, con tan mal gusto, va a planificar los eventos de una empresa de moda. ¿Qué pasa? Baja la voz. No estoy diciendo ninguna mentira. A ti lo que te molesta no es Beatriz. A ti lo que te molesta es que no haya permitido que tu amiguita tenga acceso a mi vida personal. Por supuesto que no. Es eso. ¿Y si fuera así, qué? ¿Tienes algo que ocultar? No. Porque yo te recuerdo que cuando nos comprometimos me dijiste que ibas a cambiar y que no tenía que volver a preocuparme por tus infidelidades. Y yo te recuerdo que anoche tú me dijiste que ibas a hacer un esfuerzo para confiar en mí. ¿Y dónde está esa promesa? Así que Beatriz va a llevar mi agenda personal, te guste o no. Yo solo espero que ella no sea una de tus cómplices, porque si yo me entero que Beatriz te está tapando algo, ese mismo día la corro de Vienem, ¿sí? Ok. Hola. ¿Alguna de ustedes sabe dónde puedo calentar mi comida? Ay, la puedes calentar en el comedor de empleados. Pero como hoy es tu primer día, el pelotón, te podemos invitar todas nosotras para que vayas con nosotros a almorzar. Ay, gracias, pero aquí traigo lo mío, me lo puso mi mamá. No, es que dije lo de invitar porque pues cada quien lleva su lonche y pues ahí compartimos y es más sabroso. Básicamente lo que queremos es pues compartir y darte la bienvenida como el pelotón a Vienem, ¿no? Y que de paso tú nos pases a contar cómo está eso de que va a haber 2 secretarias en presidencia. Es que eso nunca ha pasado aquí. Pero a ver, espérense, paren ahí la jugada. Ni siquiera sabemos si ella quiere ser nuestra amiga. No, sí quiero. Yo soy Betty, hola. Mucho gusto, yo soy Berta. Y yo soy Sofía Maná. Hola, Betty. Yo soy Aura María. Sandra. Y yo, Mariana. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. A todas. Hola. Hola. Nos vamos a ir a almorzar. Si quieres, puedes venir con nosotras y así nos vamos presentando. Ay, estás muy simpática. ¿Cómo por qué crees que yo querría presentarme con ustedes? Ay, no sabes, es una monada esta. ¿Por qué te estás riendo? Ay, ¿cómo que por qué, Marce? Pues porque esta gente son unas desubicadas. Yo te dije, Marcela, si me pones de secretaria, ellas van a pensar que soy del mismo gueto pozolero. ¿Nos vamos a comer? Ay, por favor. Oigan, ¿y cómo está eso de que se dice en pelotón? ¿Por qué? Espérate, yo te platico. Resulta ser que don Hugo Lombardi nos bautizó como el Chippy Platón. Pero pues nosotros nos renombramos y nos llamamos el pelotón de la belleza no convencional. Digamos que la belleza es
relativa, ¿no? No, y como puedes ver, todas nosotras somos listas, lindas y remamacitas. Además, normalmente la gente dice que la mujer tiene que ser 90, 60, 90 y aunque sea uno 90, se siente y revienta. Bueno, no todas, ¿verdad? No todas. Pero somos maravillosas. Woman roll. Oye, Betty, cuéntanos una cosita. Ya que ahora nuestra nueva, queridísima y simpatiquísima amiga Patricia va a estar trabajando en el puesto de Carmencita, ¿dónde te acomodan a ti? En la oficinita que está al lado de presidencia. Oh, ¿qué? No. No. ¿Vas a trabajar en ese chiquero? No puede ser, qué horror. No, mi amor, definitivamente eres de las nuestras. Bienvenida a B&M y al pelotón. ¡Ay, sí! Sí, bienvenida. Oh, Betty, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya tu jefe te contó cuándo piensa casarse? Ay, porque ese papacito sí es un macho alfa de verdad. ¿Ya se enteraron del escándalo de la modelo vetada? ¿Te enteraste? Sí. ¿Sí? No, digo, no. ¿No te enteraste? ¿No? ¿Te enteraste o No. ¿Quieres que te cuente el cuentito? Ay, yo me lo sé completito, el mitotito. Ahí te va. Resulta que Marcela odia a una modelo que se llama Naomi Ferretti. Es de las innombrables. Pero hubo un error a la hora de la contratación. Naomi. Pasa. Te estaba esperando. Yo te mandé a citar aquí. Pero mi representante me dijo Que ibas a trabajar y yo voy a pagar por tu tiempo. Toma, aquí tienes lo que cuesta un día de trabajo en la Semana de la Moda. Es un placer conocerte, Naomi. Daniel Valencia. ¿Valencia? ¿De los mismos Valencia de B&M? Sí, así es. No puedo creer que Marcela cayera tan bajo. Ey. Tranquilízate. Marcela no me mandó. Yo te busqué porque no quiero que ella se case con Armando Mendoza. Y si no me equivoco, tú tampoco. Armando está engañando a mi hermana. Y lo que necesito de ti es que me digas qué tipo de relación tienen ustedes. Eso es todo. Yo soy modelo, no informante, señor Valencia. Ok. Hagamos algo. I'm gonna give you my card. If you change your mind, just call me. Naomi, tú y yo podemos detener a Armando Mendoza. Piénsalo. Ya le di todos mis passwords de todos mis dispositivos. Solamente le pido mucha discreción, ¿ok? Confidencialidad. Esto no lo puede saber nadie, ni siquiera Marcela. Sí, no se preocupe, señor. Yo tengo aquí todas sus contraseñas guardadas en mi Password Manager app. Me van a tener que arrancar el dedo después de muerta para entrar a esa información. Beatriz, estoy hablando en serio. ¿Es en serio? Sí, perdón, señor. Mire, toda esta gente que ve aquí, todos están haciendo lo imposible para que el desfile quede perfecto. ¿Ve por qué es tan importante el manejo de mi información? Sí. Beatriz, yo estoy a punto de casarme. Estoy cerrando ciclos y de verdad quiero ser una mejor persona. Así que... Baby, estoy en LeBlanc. Si no llegas en menos de media hora, voy a la empresa a buscarte. Me tengo que ir. Perdón, por favor, váyase a B&M y dígale a todos que tuve una junta con O'Brien, el de Sportification. Sportification, entendido. Si yo le ayudo en lo que puedo. Sí. Ay, perdón. Ya les traje esta información. Ya perdimos mucho tiempo por tu culpa, niña. El mundo sigue girando. Y nosotros también. ¿Dónde está Armando? Lo estoy llamando y no contesta. El señor Armando tuvo un inconveniente con su agenda. Lo que pasa es que si yo llevara esa agenda, todo funcionaría como relojito. Porque cuando yo estudié en la Universidad de la TUI, desde el primer semestre llevaba la materia de patrones organizacionales avanzados. Es lo mismo que usan en la NASA. No es eso. ¿Qué respondona eres? A ver, dime tú, ¿cuándo has visto que una nave espacial llegue tarde a la Luna? Niña, lo que queremos saber es por qué el señor Armando Mendoza no se encuentra en esta reunión con nosotros. Pues eso es lo que estoy intentando, pero no me dejan. ¿Qué? Ay, no, perdón. El señor Armando recibió una llamada urgente de Mr. O'Brien de Sportification y están ahí hablando de trabajo. Beatriz, ¿qué nos estás escondiendo? Nada.
¿Nada? ¿No? Mr. O'Brien está de vacaciones. Ups. Te cacharon. Liar, liar. Beatriz, dime, ¿dónde está Armando? Lo nuestro se terminó, Naomi. Y esta vez es en serio. No, Armando. Lo nuestro nunca se termina. Ven acá. Eso es lo que me gusta de nosotros. Que sin hacernos promesas hemos durado más que la mayoría de las parejas. Mira, tú de verdad estás mal de la cabeza. Yo me voy a casar con Marcela y ella va a ser la única mujer en mi vida. Ay, por Dios. Tú eres pésimo mintiendo, Armando. Si fuera otra, te la compro. Pero Marcela, todo Manhattan sabe que ella es un negocio para ti. Mira, de verdad piensa lo que quieras, pero te voy a pedir un favor. No vuelvas a buscarme. ¿Y si no, qué? Si no, pues te voy a empezar a tratar como lo que eres. ¿No? Una loquita. Una loquita. Ay, no te atreverías. Sería un escándalo. Bueno. No hemos terminado de hablar, ven acá. Armando. Margot. ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias. Bueno, supe que vas a casarte. Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Y Marcela no viene contigo? Sí, debe estar por llegar. Bueno, me tengo que ir corriendo, así que no voy a poder decirle nada en persona, pero por favor, say hi to her. Gracias. Me alegro verte. Igualmente. Adiós. Bye. Mira, ni se te ocurra volver a buscarme. O si no, llamo a la policía y pido una orden de restricción. Y, pues, Perdón. Dígame, Beatriz. Ay, señor Armando, algo muy grave está pasando. La señorita Marcela dice que Mr. O'Brien está de viaje y me exigió comunicarla con usted. Deme 5 minutos y yo llamo a la oficina. Necesito pensar qué voy a decirle. Ok, pero por favor, apúrese. Su novia está furiosa. Beatriz, ¿ya localizaste a Armando? ¡En eso estoy! Daniel Valencia. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.